Nuevo Orden de Michel Franco es una exquisita pieza de ficción distópica que toma el contexto mexicano contemporáneo y se permite moldearlo con sus propias reglas necesarias para crear un orden político y social tan inestable que pueda dar paso a una militarización y gobierno autoritario. Es una película que, con todas sus palabras, confronta. Quiere incomodar y sabe incomodar. Sabe dónde tocar al espectador, sabe que la calidez de la familia, la intimidad y seguridad del hogar y la cotidianidad que lo acompaña son fibras muy sensibles de tocar, como lo hizo Kubrick en su momento. Michel Franco, con El Nuevo Orden, nos obliga a mirar, en un espejo alterno, cómo el simple exceso de poder puede transformar y destruir todo sentido de realidad, normalidad y orden. Desde sus trabajos anteriores se veía su intención de hacer eso, de crear ensayos en los que muestre la fragilidad de la cotidianidad. Nada impide que alguien saque un arma y te secuestre mientras paseas con tu hermana. Nada impide que tu adolescencia se vuelva un infierno por jerarquías sociales de niños y tragedias familiares. Nada impide que el privilegio con el que has vivido en todo sentido se destruya en 5 segundos violentamente. Michel Franco toma los espacios más vulnerables y como un tenedor raspando un plato de unicel retuerce los nervios. No diré tampoco que todos sus trabajos son tan exitosos como la excelente Nuevo Orden. Se nota una evolución en su técnica abismal para esta cinta, que para mí es su película más completa, más precisa, más ambiciosa y que da en el clavo completamente en cuanto a sus intenciones. Además de que, en cuanto a labor cinematográfico, ya vemos una dirección con más fondo y muchísimos elementos para revisar. Ya no se queda en la cámara emplazada en un solo lugar para las escenas, ya introduce el movimiento como un método visual narrativo, además de un mucho mejor uso de espacios, bloqueo y trazo escénico. El guión y el corte que vemos no nos deja respirar ni por un segundo en una película estructurada con excelencia. Desde el montaje con el que abre la película hasta sus planos finales, hay fuerza visual y específicamente hay ciertos planos estremecedores. Es importante ver esta película con la misma mirada con la que se vería a The Man in the High Castle, pues es eso, una propuesta, una suposición, no es el México de hoy ni es una crítica directa a alguna administración o partido concreto, es el México en el contexto original de este guión. Es una propuesta distópica de una realidad política muy parecida a la que vivimos y que realmente podría ser de un corte más universal también. Empezando por ahí, la trama se narra mediante un limitado filtro de información que se le otorga al espectador con exposición fina y bien pensada, en donde nos exponen la inestabilidad social que enfrenta el país a través de los ojos y realidad de una distante familia millonaria que, además, pertenece a la más alta élite política del país. El desorden social es apenas un mal olor para ellos, mientras que poco a poco, detalle tras detalle, el mal olor resulta ser un corazón sangrante a punto de estallar. Todo el contexto de la película se nos otorga mediante el segundo plano y el trasfondo, una conversación, una radio, un televisor. El primer acto hace un trabajo excelente en brindar información orgánica mientras te propone a los personajes y sus relaciones. Con una tensión creciente en todo momento, es un movimiento ascendente que estalla en un detonante brutal. Toda la cinta se plantea como una gran lectura entre líneas, te reta y te propone entretejer lo que te otorga para que saques tus conclusiones de la lógica de los eventos. Y más allá de mostrarnos a unos ricos desinteresados, desmoralizados y privilegiados siendo amedrentados por unos pobres enfurecidos, esta película está escrita con un matiz que se aleja muchísimo de esa caricaturizada polarización. Se pretende remarcar todo el tiempo cómo la humanidad y sus principios varían entre los personajes sin importar si son los ricos, los protestantes, los reprimidos o los militares. De un solo detonante que es la sublimación social, es el factor humano, la corrupción, la que define los horrores que vemos. A diferencia de lo que el desafortunado tráiler y discurso promocional alarmista dejaban ver, no se trata de un maniqueísmo de clases. El tema principal de la película va totalmente orientado a la política y la aterradora transición ambigua a un orden militar con tintes de régimen. La desigualdad no es más que una herramienta, y a propósito se hace explotar para agitar, utilizar y desestabilizar con el fin de lograr el movimiento militar de transición y limpiarse con chivos expiatorios. Es justificar un estado de ley marcial, como lo que hizo Hitler con el incendio del Reichstag, para justificar la militarización y abolición de derechos humanos en Alemania. Justificar el despliegue militar con el pretexto de salvaguardar al país. Esta es la propuesta principal de la película que, como subtema obvio, tiene que incluir la desigualdad para vender su verosimilitud, que además no me parece que reproduzca estereotipos, pues existe una intención muy clara de representar hiperbólicamente a la sociedad como la conocemos. Más bien yo les pregunto, ¿no es nuestra realidad ese estereotipo?
¿Acaso la realidad mexicana es de ricos con altas concentraciones de melanina en la piel? ¿Acaso en México no se usan a las masas con facilidad para fines políticos? Sin irnos más lejos, ¿acaso la historia misma no nos enseña que las masas y los oprimidos han sido incontables veces instrumentos políticos? No solo en Alemania, el mismísimo México prehispánico cayó bajo la conquista española porque se usó a los pueblos oprimidos y descontentos con el orden al que servían, aprovechando la desestabilidad política que había en el momento para derrocar a los mexicas, solamente para que estos cayeran bajo el mismo sistema tributario al que ya estaban adscritos, pero ahora bajo el control de los españoles. Aquí lo que se da mérito a la película es la necesidad de exagerar la situación para los fines de la trama, pero yo no veo una irresponsabilidad ni un sesgo por parte del guión. Y ojo, que la realidad que muestre sea incómoda o desagradable no hace mala a la película por retratarla, y reitero que es imprescindible dejar claro que la línea temática de esta película es de corte político y maquiavélico, dejando espacio al factor humano para remarcar la desgracia y en algunos momentos la tragedia. Aquella escena detonante en donde un grupo de manifestantes interrumpen con total violencia la fiesta podría dar la ilusión de una visión muy reducida de las morales de los atacantes y de la manipulación empática que la película podría estar intentando hacer, pero conforme avanzamos y entendemos el contexto, entonces comprendemos por qué todo esto tiene todo el sentido. Vemos cómo esta familia vive bajo este contexto altamente conflictivo, pero que le resulta totalmente ajeno. Lo que ocurre o no en las calles no va a cambiar en lo absoluto su estilo de vida, así que es meramente un infortunio menor. Y esto es importante porque, aunque parece que en un principio las cosas escalan de 0 a 100, hay un trazo y construcción clara y muy precisa antes, después y durante el desarrollo de la película que deja ver que las cosas en el mundo de la ficción no escalaron de 0 a 100 en un segundo. El tiempo y el espacio que nos permite ver la cámara es meramente el presente de la familia y demás personajes. No hay explicaciones ni puesta en contexto, sin embargo, es evidente que lo que vemos es a un México desestabilizado ya durante un buen tiempo, y obviamente que los personajes menos afortunados han vivido en aquel tumulto, llenándose de ideologías, de incertidumbre y de ansiedad. La película únicamente nos muestra el estallido. Entremos en detalles. Cuando detona la película, algunos empleados de la familia, como cocineros, choferes, jefes de seguridad, se voltean violentamente hacia estos, pareciendo en un inicio una apuesta muy vulgar de ricos contra pobres, pero teniendo en cuenta la construcción del largo y realista contexto ficticio que se hace durante toda la película, entiendes el porqué de esta acción. Es decir, estalló por fin la verdadera y tangible revolución y decidieron tomar la oportunidad. La normalidad para ellos no va a ser igual, se acaba de abrir una puerta incluso, hay euforia, adrenalina, y en las guerras no todos son buenos. Dale un fusil, un machete, una espada, una lanza a un soldado, dale justificación y entusiasmo, déjalo suelto en la ciudad sin ley y verás los horrores más grandes que puede cometer un humano, no importa para qué bando histórico pelee. Además, vemos cómo no todos los sometidos por el sistema deciden hacer daño, remarcando el factor humano. Los protagonistas de este guión son tanto la familia como los que deciden ayudarla. La estructura salta entre estos todo el tiempo. Es fundamental incluso el hecho de que esta familia sea millonaria, porque sí, no es una simple familia acomodada, es una literal élite política que trabaja codo a codo con la defensa militar del país. Creo que esa es la parte irónica de la película y de donde de verdad se centra el subtexto y la idea del autor. Es mostrar a las élites y su comportamiento durante el supuesto cambio, es mostrar la cúpula y sus movimientos con el suficiente sesgo hacia el espectador para que tenga que atar las cosas él mismo y dejar espacio a la ambigüedad, incluso si lo quieres ver así, como una jugada segura para centrarse a la calidad dramática de la película. Y ese es el poder del final de la cinta. A pesar de que vemos cómo el orden supuestamente cambia, realmente para esta familia no cambia mucho, más que el trauma inicial del levantamiento. Ellos siguen en su cúpula. Es la clase trabajadora, la que se utilizó como catalizador del movimiento, esperanzada en un cambio, la que sufre tras instaurarse el nuevo orden. Pero el giro resulta en que, como se mencionó, el humano encuentra su manera de succionar mediante la ambición y la disrupción, como si una escalera en medio del caos se tratara, y destrozar a quien se le pueda sacar a partido, en una corrupción total de crímenes que no discrimina a nadie, tenga o no dinero y poder, en una metáfora sádica, irónica y triste, que en este caso resulta tener a la bandera de México ondeando en lo alto.